Para la próxima, Iván, ya les voy a hacer otro trabajo y ahí sí. Si no estoy mal, Alexandra, ¿dejó de bajar la mano? ¿O no? Sí, profe, yo bajé la mano, pensé que ya había que bajar. No, quédense nomás, déjenle nomás la mano levantada. A ver, entonces. Entonces les decía, mis chicos, son 9 personas y vamos a darles la oportunidad de 5 minutos, chicos, exagerando, de exponer una partecita. No van a exponer todo, sino, como les decía, Alexandra va a iniciar explicando el método de la falsa posición. Yo le interrumpo y le doy paso a la compañera Elenita. Ella va a continuar con la explicación, obviamente mirando qué le faltó a Alexandra para complementar la parte algebraica, ¿sí? Luego Mariela va a continuar la explicación y si es que Elenita no explicó un ejercicio o un ejemplo en la parte algebraica, Mariela, mija, tú vas a explicar un ejemplo de la parte algebraica del método de la falsa posición. ¿De acuerdo? Luego, déjenme ver la captura, ya aquí la tengo. Luego Fausto. Fausto, ¿me escuchas? Fausto va a hacer lo mismo, ¿no? Si ya la parte algebraica se terminó, tú inicias mejor, o dependiendo, vamos viendo ahí. Si no tienes que reforzar la parte algebraica, tú inicias mejor a exponer cómo la transformamos en cambio en código de programación. Y allí Cecia, Pablo, Nayeli, Wilson y Vicky van a ir complementando y aclarando dudas en torno a mis preguntas, en torno a si algo falta o alguno de los compañeros de pronto se olvida o se equivoca, ustedes van a intervenir en aquella parte donde haga falta reforzar. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Por ejemplo, la parte de programación. Eso digo, la parte de programación, tú estás ya en la parte de programación, Ceci. Ah, ya, profe, gracias. Sí. Desde Fausto, Cecia, Pablo, Nayeli, Wilson y Vicky, ya les va a corresponder la parte de programación. Listo, a ver, entonces, inicie Alexandra con su explicación sobre el método de la falsa posición. No les estoy poniendo restricciones para compartir, así que tienen ustedes la libertad de hacerlo. Sí, y termina el uno, comienza el otro. No te escuché, Alexandra. Le puedo explicar, pero no puedo compartir porque estoy desde el teléfono. Dejémosle a Alexandra para lo que pasa es que necesitan ¿qué decía Wilson? Entonces, no sé si le podría puedo hacer en la siguiente clase yo. No te escucho, Alexandra. Es que no puedo compartir. No, necesito que compartan porque deben tener una parte para compartir. Por ahí Wilson me parece que te está ofreciendo compartir desde su pantalla. Sí, sí puedo compartirle. Inge. Alexandra, ¿lo toma o lo deja? Sí, le envío al compañero. A ver, envíele, Alexandra. Ya, iniciemos, Elenita. Luego Alexandra va a completar. Iniciemos, mija. Ya, pues. Ya, verán que es el tiempo de ustedes, ¿no? Así que, por favor,
tengan listo las cosas. Si no es, voy a optar simplemente, mis chicos, por dar la oportunidad a alguien más. Ya, inicia nomás, Elenita. Elenita. Sí, Pauli, quería presentarle, pero... Ah, no, aquí está. Ay, se me fue. Téngame paciencia. Tranquilo. Igual todos sigan, por favor, probando. Sigan verificando que funciona su material. Que tengan el material. No, dejemos que se siga cargando, ¿no es cierto, Elenita? Vic, ¿cómo es Mariela? Ya, Inge, ya le comparto. ¿Tienes, hija? ¿Listo? Sí, le comparto la presentación o el ejercicio. Vamos, Pauli, iniciemos. ya me presentó. ¿Ya está cargado, Elenita? Sí, Ya, entonces iniciemos. Gracias, María, te doy el paso. Ya, Elenita, iniciemos, mija. voy a presentarle así, porque está un poquito raro la... No, ¿cómo? Ya, el método de la... ¿Sí me escucha, Pablo? Sí, sí te escucho, mija. Ya, el método de la falsa posición es un método cerrado que nos permite unir F sub A con F sub B. F sub A es el valor del intervalo inferior evaluado en nuestra función y F sub B es el valor de B evaluado en nuestra función. Esta evaluación se hace en una línea recta y la intersección de esta línea con el eje de las X representa una aproximación con la raíz. El método de la falsa posición utiliza la siguiente ecuación, que es F sub I es igual a A por F sub A menos B por F sub A dividido por F sub B por F sub A. Esto quiere decir que A corresponde a nuestro límite inferior de nuestro intervalo determinado, F sub A evaluado en nuestra función, menos B que corresponde a nuestro límite superior por F sub A. Y F sub B, F de B corresponde a nuestra evaluación de B en nuestra función. Hay que tomar una condición importante, que F de A y F de B deben tener signos opuestos para asegurar una raíz en nuestro proceso. Además, hay que considerar otros factores. Nuestro proceso matemático inicia de la siguiente forma. Primero tenemos que identificar la función que nosotros queramos encontrar, una raíz. Después calculamos nuestros valores de nuestros intervalos de A y B. Después evaluamos nuestro intervalo en la función y aquí realizamos la multiplicación para determinar que los signos sean opuestos. Después aplicamos la fórmula de X sub I para poder realizar el método
para seguir aplicando el método del aparato. Una vez que termina el proceso de la teoría de la falsa posición, hay que considerar las condiciones para determinar el nuevo intervalo. F sub A por F sub I, si es menor que 0, la raíz se encuentra en el subintervalo inferior. Es decir, que se encuentra entre B. Si F sub A por F sub I por F de B es mayor que 0, la raíz se encuentra dentro del subintervalo superior. Y si la multiplicación de estas dos evaluaciones es igual a 0, significa que la raíz es X sub I y que se termina el cálculo. Gracias, Elenita. Alexandra. Inge, lo que pasa es que la compañera tiene problemas con el internet, o sea, mala conexión. Entonces no sé si le podría presentar yo mi presentación para seguir yo con la exposición. No, dejemos nomás, Wilson, que continúen y ya luego tú vas en la parte de que te toque, ¿sí? A ver, Inge, entonces... o sea, yo tengo el método de la falsa posición en Octave, pero, o sea, no me salió tan bien que digamos, pero sí hice la parte algebraica. A ver, dale, Wilson, dale. A ver. Esa persistencia es importante. Dale, Wilson. A ver, continúa mejor. Mariela Meja, por favor, preparada para la parte que te había indicado. Un ejercicio. Ok. Silencio. No sé si puede ver mi pantalla Sí, ahí. Wilson. A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente, Wilson. Ya la compañera mostró la fórmula, mostró incluso las condiciones que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Para tomar en cuenta en el cambio de los intervalos. Evidentemente, este método de la falsa posición es muy similar al método de la bisección, si ustedes se dan cuenta. Pero aquí hay algo que les indicaba, que debemos garantizar que un valor de la función evaluada sea positivo y el otro sea negativo. Pequeños detalles que van cambiando en relación al método de la bisección. Entonces, Wilson, a partir de lo que ya explicó la compañera mejor, vamos a explicar algo más que les falte en la parte algebraica. Bueno, Inge, en sí el método de la falsa posición es un método más rápido para calcular el punto más aproximado a la raíz. Igual que el método de de la bisección, se toma un punto inicial, eh, que en este caso sería, ¿no quiere? Espera, Inge, es que no se me quiere cambiar de diapositiva. Parece que se han puesto nerviosos ustedes y las diapositivas. Sí, Inge, no se quiere pasar las diapositivas. Y verán que no estamos presencial. Bueno, ahí está. El método de la falsa posición es un método más rápido en cuanto al aproximarse a la raíz real y es un método cerrado porque se comporta de la siguiente manera. El método de la bisección se toma un punto inicial que sería en este caso XL y un punto final que sería XU, de manera que encerramos a nuestra raíz. El punto XL, tenemos una cierta imagen que sería f de XL y una imagen de XU que sería f de XU. Si trazamos una línea recta, vamos a tener un punto aproximado que en este caso sería el XR. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra aproximación a la raíz.
Continúa, Wilson. Cuando yo te interrumpa, ahí es donde tú dejas de explicar. Por favor, continúa mejor. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo del que nos mandó usted de los métodos de la bisección. O sea, le hice el mismo ejemplo para comprobar que, o sea, que es un método más rápido para llegar a la raíz. Entonces, primero vamos a establecer un punto inicial, que en este caso sería XL, que sería 0,20, y XU según graficando en el Symbolab. Entonces, de aquí teníamos una fórmula muy inmensa, pero sintetizamos o reducimos a esto, que en este caso sería que tenemos que calcular la imagen, y la imagen de XL, que no es nada más que el intervalo superior, no, el intervalo inferior reemplazado en la fórmula, en la función, y la imagen de XU, que sería el intervalo superior reemplazado en la función. Entonces, como ya tenemos estos datos, ya procedemos a calcular XR, que en este caso me quedaría 1 menos 4, 0,20 menos 1, dividido para menos 0,96 menos 4, y esto me da un resultado de 0,35. Wilson, Eh, ¿tienes la imagen de esta función? La gráfica de esa Ajá. función. Sí, sí tengo. Déjame ver, por favor. Wilson. Sí, aquí está la gráfica. A ver, veamos. Entonces nosotros le dimos Ya, evidentemente, Laker, mijo, ¿cuántas raíces existen en esa función? Laker está aparentemente en clases, ¿no? Aló, ¿Cuántas raíces existen en esa función Laker? aló. Gracias, Laker. A ver, Profe, una raíz nomás veo. Jefferson, mijo, bueno, baje la mano porque no va a poder exponer, pero Jefferson, Dígame, ingeniero. mijo, a ver, hasta aquí, ¿qué diferencias puedes notar tú con el método de la bisección? ¿Sigue siendo un método cerrado, sí o no? ¿Y qué diferencias notas tú hasta aquí en la parte algebraica? Buena ingeniera, sigue siendo un método cerrado, sí, pero a diferencia que este método de la falsa posición combina dos métodos, que es el método de la bisección y el método de la secante, bueno, que no lo hemos visto, pero eso, combina esos dos métodos. Ahora, la fórmula se deduce desde ahí. Es la misma fórmula del método de la secante. Pero lo que pasa es que el método de la bisección, la diferencia que utiliza lo que se llama el teorema de Bolzano o el teorema de punto medio, que ya lo vimos. Esa es la parte diferente que yo he notado en el proceso de acá del método de la falsa posición. Acá no se utiliza el teorema de Bolzano. Acá se utiliza la fórmula que es sacada del método de la secante. Y de ahí el proceso A ver, es... Jefferson, mijo, ¿pero el método de la secante es un método abierto o cerrado? no, ese es un método abierto. Exacto, sí. Entonces, este es el compañero menciona el método de la secante, pero es un método
considerado como abierto, que ya justamente vamos a ingresar a ver, pero ustedes deben ir siempre mirando, chicos, cuál es la diferencia entre uno y otro método para que ustedes puedan entender la parte de programación. Porque si ustedes se fijan, al igual que el primer método, simplemente es repetitivo. Siempre se va, repite y repite y repite y repite. Ahora, si ustedes se fijaron aquí, la fórmula algebraica obviamente cambió. Sí, en la imagen que tiene Wilson se evidencia una raíz, ¿sí? Una sola raíz, ¿sí? Y que aproximadamente es de 0.42, aproximadamente, si no está mal ubicado el punto que está allí, ¿sí? Ahora, acostúmbrense, mis chicos, a graficar. Si bien es cierto, se ayudan con el Symbolab y todo eso, pero siempre ayúdense a utilizar o acostúmbrense a utilizar al menos hasta terminar el semestre el Octave para que ustedes también puedan relacionarse con este software, ¿sí? Wilson, regresemos, mijo, a tu presentación. Listo, a ver. No sé si tienen, chicos, hasta allí inquietudes del método de la falsa posición. ¿Qué significa, por ejemplo, Wilson está manejando una terminología, Elenita utilizó una terminología, pero siempre vamos a considerar, igual que el método de la bisección, ¿qué cosa? Un intervalo que encierre a esa raíz, ¿sí? Por eso es un método cerrado. Entonces, siempre vamos a tener un límite inferior y un límite superior, ¿sí? Siempre con eso, la función original tiene que ser evaluada tanto con un límite como con el otro límite, ¿sí? Y esos valores tienen que ser reemplazados en la expresión matemática que ustedes pueden observar. Luego de eso, Wilson, ya evaluada, ya calculado el primer X1, ¿qué hacemos mejor? En sí, la primera interacción, ¿usted se refiere a la segunda interacción, Inge? O... No, con la primera, porque recién acabas de calcular X1 que te dio de 0.35. Ya, ¿de ahí qué haces? De ahí calculamos la imagen de XR para hacer el producto. ¿Ya? Entonces, reemplazamos este 0.35 en la función para tener nuestra imagen y nos va a quedar menos 0.29. Entonces hacemos el producto de XL con XR. Entonces, y ahí sí vamos a hacernos la pregunta, la que nos decía usted, si es que nos sale positivo, entonces es nuestro nuevo límite. Bueno, aquí tengo la presentación. Gracias, Wilson. Mari, no todavía ese método mejor. Ya, Inge, ya le comparto. Gracias, Wilson. Vamos con Mari. Bueno, ahí estaba, Inge, lo que le estaba queriendo decir, que Ya. ahora nuestros iguales van a ser eso. Inge, ¿se puede ver la pantalla? No todavía mejor. Ahí, ¿se puede ver la pantalla? No, no todavía. ¿Estás compartiendo? Sí, Inge. No, chicos, ¿a ustedes les aparece? Porque no, a mí no aparece. No, Inge. No está compartiendo, creo. No, Inge. ¿Se puede observar? Ahora sí. Ya. Ya. Vamos, mija, a explicar un ejercicio, pero vamos a explicar paso a paso, ¿no? ¿Qué estás haciendo, mija? Ok. En primer lugar, pues yo escogí una función, que la función es de x más 3 por el logaritmo de x menos x al cuadrado más 3. Cabe recalcar que para graficar esta función en Octave tuve que utilizar el logaritmo natural, porque esa es la expresión que el Octave le toma como logaritmo natural. Y me queda de la siguiente manera. Inge, me avisa si se puede ver la gráfica. Sí, mija, sí se puede ver. Ya, ahí está mi gráfica. Dame, Mari, déjame solo interrumpirte un ratito para ver si están o no en clases. Camila García, ¿cuántas raíces pues, se puede observar allí, mija, en esa gráfica?
No está Camila García. 2, Inge. Ya. Aproximadamente, ¿dónde están esas raíces? Solo así, en ese tamaño donde, de gráfica. Aproximadamente, ¿dónde dirías que está la primera raíz? Aproximadamente, mija. En el 1. Ya, ¿y la otra? La otra sería en el 3. Aproximadamente, ¿no? Ujú. Ya, listo, Mari. Continúa, por favor, mija. Ok. Entonces, para resolver el ejercicio, primero escogí un intervalo. Como se pudieron dar cuenta, existen dos raíces, pero yo escogí la segunda raíz. Entonces, tengo un intervalo de 3 y 4. Entonces, el primer paso es graficar. El segundo paso, pues, es deducir mi intervalo. El tercer paso me dice que tengo que evaluar A y B en f de x. Esta es la diferencia entre el método de la falsa posición y el de la bisección, porque en el de la bisección solo tenía que evaluar f de A y el valor de CI, que sería el valor de mi raíz. En cambio, en esta ocasión, pues evalúo f de A y también f de B en mi función original. Y me queda de la siguiente manera. Ahora, para evaluar esos valores, tengo que tomar en cuenta, o sea, para ver si el método de la falsa posición sí se puede evaluar en esta función, pues me guío en la condición que la compañera nos presentó. Por ejemplo, que f de A y f de B tienen que tener signos contrarios. Como si se cumple la condición, pues establezco mi fórmula, la misma que dice que x y es igual a que multiplica f de b menos b por f de a, dividido para f de b menos f de a. Reemplazo cada uno de los valores y obtengo un valor de 3.03, que vendría a ser mi raíz aproximada. Ahora, para establecer el signo, para saber si se actualiza a o b, pues establezco la multiplicación del producto entre f de a y f de xy, que vendría a ser mi raíz. Entonces obtengo un resultado de 0.88, que es positivo. Eso quiere decir que se va a actualizar el valor de a. Entonces tengo un nuevo intervalo que es de 3.03 a 4. Como quiero realizar otra iteración, pues trabajo con el nuevo intervalo, que vendría a ser 3.03 y 4. Entonces vuelvo a repetir el mismo procedimiento. Y obtengo otra raíz aproximada que es de 3.06. Y como ya se acerca, pues decidí terminar el número de iteraciones. Y para verificar el error, pues lo único que hice es utilizar una fórmula que me dice que es la raíz anterior menos la raíz aproximada dividido para la raíz aproximada. Y tengo un error de 0.98%. Ahí un ratito, Mari. Chicos, en el punto número 6, en el paso número 6 que está haciendo la compañera, está calculando lo que se conoce como un error aproximado, ¿sí? Porque está utilizando, ¿qué cosa? Los valores que calculó en el paso anterior, ¿sí? Ese 3.06, ese 3.03, ¿sí? Son valores que ya la compañera los calculó y está haciendo es el cálculo de un error aproximado que se conoce, ¿sí? Mari, una pregunta. Dígame. ¿Qué métodos de parada podríamos aplicar aquí en este método de la falsa posición? El del error absoluto, pero basándome en la gráfica. Ya. Ese el método que aplicamos ahora, de fijarnos en las raíces, y también el controlando con el número de iteraciones. Ya, y podríamos controlar, mija, con el n total, calcular el n total. Sí, también.
Sí, ¿verdad? Sí. Podemos calcular o comparar con tolerancia o no. Sí. Sí, es decir, mis chicos, los métodos de parada que observamos en el primer método, en el de la bisección, también se pueden aplicar aquí para controlar cuántas iteraciones se repite, para controlar hasta cuándo deben repetir. Es decir, que los métodos de parada aquí se vuelven a aplicar. Sí, mis chicos, entonces tengan muy en cuenta todo lo que les están indicando los compañeros. Gracias, Mari. Ok. Vamos con, a ver, Fausto. Ya, Inge, ya le comparto el ejercicio en Octave, ¿verdad? Sí, mejor vámonos a la parte ya de programación. Ya, Inge, ya le comparto. Listo. Cecia, luego, mija, continúa. Sí se puede ver ahí, Inge. Sí, se puede ver. Pablo luego continúa, Nayeli luego y Vicky luego. Falta yo, profe. ¿Quién? Pablo. Pablo, sí dije. Luego de Cecia, mijo. Ya. Ya. Fausto, mijo, por favor, la pantalla hazle más grande. Tu ventana de Ana, ya, Inge. Octave, ajá, hazle un poquito más grande. Ahí se ve. Ahí. ¿Pueden observar, chicos? ¿Se puede distinguir? Sí. Sí, profe. Ya empieza. Jenny Velasco, ¿se puede distinguir, mija? Sí, profe, sí se ve. Ya, a ver, vamos, Fausto. Ya. Bueno, como ya los compañeros les explicaron de qué se trata el método de la falsa posición, yo les voy a explicar la programación del método. En este caso, empecé por colocarle el comando clc que permite limpiar la pantalla. Después, mediante el comando divs, introduje un mensaje que salga en la pantalla que diga método de la falsa posición y otro que diga control o sea, en el caso de este ejercicio, voy a hacer mediante el control en iteraciones máximas. Ya después, mediante la variable y, vamos a introducir un mensaje que permita al usuario introducir la función a evaluar que él desee, ya que el ejercicio permite evaluar cualquier función. Después utilicé el comando explode de la variable y que va a graficar la función para poder observar las raíces. Ya después va a introducir un mensaje donde diga que tiene que definir el intervalo inicial, luego de haber observado la gráfica, que va a ser la raíz con la que vamos a trabajar. Luego tenemos una variable que en este caso es XL, donde se va a introducir el límite inferior inicial, y una variable XU, donde vamos a introducir el límite superior inicial. En este ejercicio trabajamos con una tolerancia del 0,1%. Seguido calculamos el número de iteraciones a través de la fórmula que ya conocemos, que se trabajó también en el método de la bisección. Ya, ahí comenzamos con J, que en este caso es mi contador, que comenzaría en 1. Y después trabajamos con el comando while, que significa mientras, va a hacer esta condición, que mientras J sea menor que N, va a realizar todo lo que está adentro del while. En este caso, lo primero que comenzamos a hacer, como les explicó en el ejercicio la compañera, en este caso a la variable X le damos el valor de XL para encontrar f de XL evaluando la función Y. También tenemos que darle el valor de X a XU para encontrar f de X de U evaluando en la función de Y. Después de encontrar estos valores, ya podemos aplicar la fórmula general del método de la falsa posición, que es XR es igual a XU
menos f de xu por xl menos xu sobre f de xl menos f de xu y Fausto, encontraríamos xr. te interrumpo. Por favor, vas a ejecutar la función que tenía Wilson. Sí, Wilson, por favor, ejecuta, mijo, tu algoritmo. Ya. Probemos. No y me acuerdo. Wilson, díctale, por favor, la función. Wilson, Sí, profe. Ya díctale le mejor la función. 5x al cubo. Eh, 5 parece que le dijo. sí, 5x al cubo. Sí. Ya, 5x al cubo. Menos 5x cuadrado. Dame un ratito. Inge, no sé por qué se me está parando el programa a veces cuando quiero introducir la función. No, Es que no, parece que estás tecleando, mijo, el símbolo de la potencia, porque el cursor sigue titilando, mijo. sí, pero ya le aplasto otros números y otras letras y Inge no me deja ingresar nada. Y se cuelga el programa. Vuélvele a probar, mijo. Tengo que ser, Inge, ya le abro de nuevo. Está que prueben o verifiquen, chicos, la versión que instalaron. No sé si es de 32, de 64. De 64 era porque mi compu es de 64, Inge, pero no sé por qué se queda así. Espérame, ya le comparto de nuevo. A ver, hasta que el compañero pueda probar. Si ustedes se fijan en el código de programación, es muy, muy, muy similar, mis chicos, al código del método de la bisección, ¿sí? Pero allí hay un detalle, y no sé si Luis Bravo está por allí. Sí, Luis no está. profesora. Ya, a ver, Luis. Yo les había pedido hace unos días que les había dicho que busquen o descubran formas de graficar una función de tal manera que garanticemos que efectivamente la función se está graficando en su totalidad. Si ustedes se recuerdan, tuvimos una función en la que Octave con la función zplot no le graficaba totalmente, si ustedes se recuerdan. Y en cambio en el Symbolab sí se veía los cortes. Entonces yo les había pedido a ustedes que me envíen formas que ustedes descubrieron para poder graficar una función. Y no sé si Luis tiene de pronto a la mano ese código que usted lo realizó para graficar la función. A la mano, a la mano. No. No, pero ¿se lo envío por No, el Teams o cómo? No, ya, sí, tú sí me enviaste. Lo que quería es que este momento se comparta mejor y prueben. A ver, si no estoy mal, déjenme ver quién más me envió. Mariela también me envió, pero ya está participando. Sí. A ver, déjenme ver. Déjenme ver, nadie más creo que me ha enviado. Pablo también parece que me ha enviado, pero... Sí, profe, sí le envié. Pero estás ya participando aquí. Quería dar la oportunidad a Luis Torres. Sí, profe. Mijo, ¿tú hiciste ese reto? El de buscar formas para graficar una función. No lo hiciste, ¿verdad? No, profe, es que estuve haciendo la tarea y encima me estaban ayudando y sí, No le pregunté porque no hace no, no, falta. ya Tranquilo. A ver, Mariela, presenta, mija, tu forma de graficar. Ok, ya lo presento. Ya. Lo que quiero que observen, mis chicos, que no solo con la función zplot se puede graficar. Existen
otras funciones que nos ayudan a graficar funciones. Existen funciones, como ustedes saben, MATLAB, Octave, Python, son software relacionados a resolver problemas matemáticos, son software matemáticos. Pero ¿por qué digo matemáticos? Es porque están desarrollados en base a una matriz de funcionamiento. Y una matriz, sí, tiene columnas, tiene filas, pero también estamos hablando de un plano cartesiano. Y el plano cartesiano tiene un eje X, ¿no es cierto? Tiene un eje Y para las gráficas, incluso tiene un eje Z si estamos hablando de gráficas en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, nosotros podemos observar diferentes formas de graficar. Una de las formas de graficar es a través del comando plot, ¿sí? Que no sé si Mariela lo utilizó eso, pero ya les comento. Es a través del comando plot, donde ustedes pueden definir una variable X, una variable Y, ¿sí? ¿Y de qué se trata esta forma de graficar? Se trata es de que nosotros le demos valores, ¿sí? Que se van a utilizar tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Si yo no tengo una variable X, ¿sí? Con valores para graficar, se la puede generar a través de un vector, ¿sí? Se crea un vector de valores para el eje de las X y grafico en el eje de las Y, en cambio, la función que yo ingresé. Entonces, ya vamos a ver cómo se puede graficar de otra forma y garantizar que efectivamente la gráfica que yo estoy observando sea la correcta también, porque ese tablot no quiere decir que esté mal, pero no está graficando completamente todo el panorama de la gráfica. A ver, Mariela, déjame ver, mija, ejecuta. Si ustedes se recuerdan, el problema que nos generaba aquí era ¿qué cosa? Que nosotros ingresábamos, por ejemplo, X a la 10. ¿Y qué sucedía con el zplot? Le elevaba solamente al 1 y al 0 ya no le tomaba en cuenta. Ahí, Mari, está tomándole elevado a la 10, sí, pero la gráfica está dándonos una línea. Mari. Sí, profe, yo le hice así. O sea, también le elevé el 0. O sea, le puse como potencia para poder graficar. Y la otra gráfica no tenía raíces. Y en Claro, cambio esta sí tiene raíces. Pero, ¿y dónde están las raíces de esta Mari? Ponle en autoescala, Mari. A lo que me refiero es a eso, mija. Que está graficando, no está graficando la función X a la 10 menos 1. Si te fijas, está graficando X igual a 1. O sea, está graficándote una línea recta. No te está graficando, Mari, la función. Inge. Dime. Sí, ingeniera, yo acabé de prender mi compu. Si desea, se la puedo Ya, presentar. a ver, dale, hasta que tú puedas compartir, Luis. Masherly, te escucho, mija. Yo sí usé la función plot. A ver, compartamos, Masherly. Y luego comparte Luis. Me avisa si se ve, Inge. Ya. Chicos, todo lo que estamos viendo aquí en clases, todo ingresa dentro de la parte evaluativa, ¿no? Entonces, por eso es que interrumpí para que ustedes hagan un break y aprendan a cómo graficar de otra forma las funciones. A ver, Masherly, se quedó. No, Masherly, Luis, déjale que Masherly comparta, mijo. Luego vas tú. A ver, Masherly, hagámosle así mismo, mija, más grande. Ya sabes que tienes una profesora bien ciega, así que por favor, hagámosle más grande, mija. Ay, no se hace. Ahí ve. Con el control y el signo más,
o con control y la ruedita del mouse le vas haciendo más grande, mija. Eso. Ya, a ver, ejecutemos, mija. Vámonos directo a la ejecución. Pilas, chicos. Miren. A ver, Machelle, mija, ayúdame. Eso, ya, a ver. Ay. Ya, dejémosle que se ejecute. Por favor, hazle más grande maximiza la pantalla, la de la ventana. En la ventana del figure maximiza, mija. Eso. A ver, ponle la cuadrícula, por favor. A ver, mis chicos. Esta función, si ustedes se recuerdan, fue uno de los ejercicios que se resolvió en clases. Y la gráfica, dibujándole solo con el comando zplot, ¿qué sucedía? Mari, ¿cómo es Machelle? Dibújale, mija, ve a la ventana de comandos y dibújale esa función directamente con el zplot. Ponle zplot, figure 2, pone, mija. Figure 2. Entre paréntesis el 2, mija. Ya, enter. Ya, ahí le vamos a poner, mija, en la línea de comandos, ponle, mija, zplot. Ya, y ponle x a la 10 aparentemente, pone nomás, como ingresábamos. -1. Ya, y enviemos la gráfica. Si ustedes se acuerdan, Eso tiene que zplot, tener en el editor. no te escuché, mijo. Ponle, ponle ahí, mija, escríbele zplot para que te deje ejecutar. Solo una línea pone ahí, escríbele zplot x a la 10 aparentemente, -1, y envía solo a ejecutar esa línea nada más. Ya, les voy a hacer acuerdo nada más cómo es que salía la gráfica con esto. Abajo debe estar ya la ejecución, Machelle. Si era Hicieron la gráfica que ya hicimos, ¿verdad? Para que se pueda abrir esto. Ajá. Arribita de la línea 12 ponle, mija, figure 2. Para que te grafique en otra ventana y no se pierda la... Ya, ejecuta por favor esas dos líneas, la 11 y la 12. Ejecuta todo el código mejor, Machelle. Déjame ver, no se está graficando la función. No, no sale. Figure 1 ya está, ¿no? Sí, la primera sí sale. Ya, a ver. ¿Me ayudas con el control, Machelle? Ya, entonces, lo que quería es que ustedes se recuerden cómo es que, y si ustedes internamente la pueden graficar, ¿sí? Envíen a graficar a través del comando zplot, ¿sí? Esta función, x a la 10 menos 1. Y si ustedes se recuerdan, ¿sí? Al graficar de esta forma, la figura se cortaba justo en el eje, en el punto 0, ¿sí? Y aparentemente no existían raíces. Pero comparando con la gráfica de Symbolab, sí existían raíces. Entonces, de allí generó la forma de que se grafique de otra forma las funciones y se pueda garantizar que efectivamente estamos visualizando
toda la gráfica. Por eso es que mis chicos, los compañeros me enviaron algunas formas que han intentado graficar y poder observar. Si ustedes se fijan, no sé si Machelle no tengo acceso a la gráfica. Se fijan en la nueva gráfica, en la figura 1. ¿Sí? En el figure 1, ponle mija allí. Miren ustedes, aquí ya existen raíces y evidentemente ¿cuántas raíces tengo yo aquí en esta gráfica? Tengo 2 raíces, ¿sí? Una del lado izquierdo, una del lado derecho, ¿sí? Por lo tanto, la gráfica que está proporcionando la compañera es así, es correcta. Y ahora veamos, ¿sí? Cómo es que lo graficó. Y justamente les mencionaba esto de aquí, ¿no? Si ustedes se fijan, ya está graficando con la función plot. Ya no está utilizando zplot. Zplot es un comando que me ayuda a graficar de forma rápida mis funciones, ¿sí? En cambio, el comando plot, ¿sí? Utiliza coordenadas en el eje de las X, coordenadas en el eje de las Y, y el parámetro de acá es opcional. Es decir, ¿para qué me sirve el tercer parámetro del comando plot? Para cambiar de color, para cambiar los valores de los ejes, ¿sí? Ese es opcional. Ya depende de cómo usted quiera presentar la gráfica. Pero los 2 principales siempre van a ser coordenadas en el eje de las X y coordenadas en el eje de las Y. Ahora, si ustedes identifican aquí, en la línea 5, la compañera tiene guardada o almacenada la función, ¿sí? X a la 10 menos 1 tiene almacenada en una variable Y, ¿sí? Esa función está en términos de ¿qué cosa? De X, ¿sí? Yo ya tengo entonces qué se va a graficar o qué se va a poner en el eje de las Y. Pero para graficar yo necesito darle valores en cambio en el eje de las X, como una tablita para graficar, ¿no es cierto? En X tengo que darle los valores que se van a ir probando o dibujando. Entonces, en la línea 4, allí tienen mis chicos un vector. ¿Sí? ¿Se acuerdan la función for? El for que tenía un valor inicial, un valor de salto y un valor extremo. ¿Sí? En la línea 4, la compañera está creando, ¿sí? Un vector de valores para el eje de las X. ¿En qué valor inicia este vector? Ustedes saben que un vector es una columna o una fila de datos, ¿verdad? Entonces, en el primer valor inicia con menos 1.1. Los saltos van a ser de 0.1 en 0.1 hasta llegar ¿a dónde? Hasta el valor de 1.1. Es decir, que en el eje de las X, sí, Machelle, pongamos la gráfica, mija. Eso, pongamos la gráfica, mija. En la gráfica, mis chicos, en el eje de las X, si ustedes se fijan, aquí la gráfica se va a ir desde menos 1.1, ¿sí? Que claramente se ve, ¿sí? En X. ¿Hasta dónde va a graficar? En el eje de las X le estoy diciendo que llegue hasta el valor de 1.1. Son los valores que le estoy dando para el eje de las X. Le estoy dando simplemente un rango de valores. Y eso, mis chicos, ayuda a que usted pueda graficar con la función plot. Entonces, en plot le paso el valor de la variable X, del vector X, perdón. En Y le paso el valor de la variable que está en términos de X. Y el tercer parámetro que tiene la compañera, que está entre comillas, ese indica que la gráfica se pinte de color verde. ¿Sí? Aquí le podemos pintar de color rojo, del azul, del negro, del blanco, obviamente que no se va a ver. Hay una combinación de códigos para graficar las funciones, pero en este momento le va a pintar de color verde. ¿Por qué está la G? Porque hace referencia a los colores en inglés. Sí, por eso es que está la G. Si queremos pintarle, por ejemplo, de azul,
sería la letra B. Cambiémosle, Shirley, a la gráfica a color azul. Simplemente ahí, mis chicos, cambian a la letra B. Si quieren rojo, le ponen el R, sí, que no es de rojo, sino de red, sí. Cambiemos el amarillo, por ejemplo, Shirley, sería la Y, exacto, que hace referencia a sus colores en inglés. Luego, para complementar, la compañera lo que está haciendo es simplemente en la línea 8 y en la línea 9, sí, ustedes saben que en el plano cartesiano, ¿qué tenemos? Ejes, ¿verdad? Eje X, eje Y. Y lo que está haciendo con estos comandos XLabel y YLabel es simplemente dándole nombres a los ejes. Es decir, que al eje X le voy a decir que se llame eje de las abscisas y al eje de las Y le quiere decir que se llamen eje de las ordenadas. Pero yo puedo poner el título que desee en relación a la variable que esté estudiando, ¿sí? Y este comando legend, ¿sí? Lo que hace es presentar, ¿sí? En la gráfica, en la esquina superior derecha a veces aparece, en la esquina superior izquierda aparece, Shirley, pongámosle la gráfica. Lo que aparece, chicos, es este cuadrito que ustedes tienen aquí arriba. Este cuadrito, sí, Legend lo que hace es indicarles el color de la gráfica, ¿sí? Y indica qué función es la que está graficada de ese color. Esto va a ayudar cuando nosotros hagamos combinaciones de funciones, ¿no es cierto? Entonces, en la misma gráfica, nosotros podemos trazar aquí otra función de color rojo, pero debemos nosotros identificar qué representa la función de color verde, qué representa la función de color rojo. Entonces, este comando legend le permite a usted poner una leyenda para identificar qué función es la que se está graficando y de qué color está representada. Entonces, de esta forma, mis chicos, ¿sí? Se puede graficar las funciones y poder garantizar que efectivamente se visualice toda la gráfica. No sé si tienen preguntas en torno a eso, chicos. Borrémosle nomás, mija, la línea 11 y 12 para que no se confunda. Eso era para probar la otra. Entonces, gracias, Shirley. La compañera, sí, ojo, la compañera va a compartir. Yo tengo el listado de los que me enviaron, por si acaso, ¿sí? La compañera va a compartir con ustedes al chat del equipo. Les va a compartir ese archivito. Shirley, les guardas, mija, como, por favor, como gráficas en Octave, función plot. Y les va a compartir Inge, les mando por WhatsApp, ¿verdad? No, por el grupo de Teams, mija, por el grupo que estamos aquí. Sale que no se puede iniciar una conversación. Luego les envían, no, porque sí están habilitados. No he puesto restricciones de nada, mija. Vuélvele a intentar porque no les he puesto. En el chat no vale, profe. La otra vez también queríamos intentar y no funciona. Entonces les voy a cargar en la parte de archivos de Teams. Ahí sí se puede. Ajá. Lo que pasa es que ahí corren el riesgo de borrar. Ese es el pequeño. Mire, le voy a compartir la ventana de Teams para que vea cómo me sale. Ya, porque aquí todos tienen permiso incluso para. No está con restricciones. Mire, si lo grabé. Sale esto. Ya, no importa, por favor. No hay problema, mija. Les vas a pasar entonces al grupo de. Sí, ponles en archivos en el grupo de Teams. Ya. Ya, listo, Shirley, gracias. A ver, entonces, en vista de eso, mis chicos, por favor, utilicen ese pedacito de código para graficar sus funciones. Ustedes pueden modificar el rango del vector X, es decir, si ustedes quieren que la gráfica vaya de -2 a 2, pueden cambiar, ¿sí? Si ustedes quieren que los saltos no vaya de 0.1 en 0.1, lo pueden cambiar, ¿sí?
Así que van a probar cambiando, ¿sí? Practiquen eso, funciones de otros tipos, grafiquen otros tipos de funciones y prueben y me comentan qué les sucede al graficar funciones trigonométricas, funciones logarítmicas, pero cambien, mis chicos, los vectores, ¿sí? Entonces, ya la compañera les proporcionó el código. A ver, Fausto ya les indicó el código de programación y si ustedes se fijan, ¿sí? Si ustedes se fijan, mis chicos, no está nada complicado. Lo que sí hay que tener claro son los pasos del proceso algebraico. Si usted no tiene claro los pasos del proceso algebraico, no va a poder entender el código de programación. No sé si Cecia. Ya le comparto, profe. A ver, ¿tienen clases la otra hora? Sí, ¿verdad? Nosotros iniciamos a las 12:30, nos escribió la profe, pero no sé si los demás. Ya, a ver. Vamos, Cecia, rapidito, mija, para que puedan observar. Ampliar la explicación. ¿Ya mija. pueden ver? No todavía, mija. Ya se está compartiendo, pero tal vez... Ya, ahora sí. Ya. Hagámosle, mija, por favor, más grande la pantalla con control y el signo más, o con control y la rueda del mouse, para hacer más grandecita la letra. No se me hace. Dale clic en cualquiera de las líneas de código. Ya. Eso, ya, a ver. La parte de la línea 1 hasta la línea 19 es repetitivo, si ustedes se dan cuenta, es repetitivo. Estamos limpiando pantalla, está mostrando mensajes, está ingresando la función, está graficando la función, ¿sí? Está calculando n, que es el número total de interacciones máximas, y es evidente el método de parada que están utilizando aquí, ¿no? ¿Qué están controlando? Es que se repita el número de veces exactamente que n nos indica. Ahora, Cecia, ¿qué más nos puedes aportar, mija, en cuanto a este método? Bueno, después de todas las explicaciones que nos dieron, el método de la falsa posición es igualito que el método de la bisección. Entonces, si nosotros ya tenemos bien claro el método de la bisección, esto se nos va a hacer mucho más fácil. ¿En qué cambia? Lo único que va a cambiar es la manera de calcular la raíz. Es decir, la fórmula, en este caso, como tenemos en la línea 18, esta es la fórmula de ahí, tenemos que tomar en cuenta lo mismo que del método de la bisección, si el signo es positivo y si el signo es negativo. Entonces yo les voy a ver cómo... ¿Vas a ejecutar? Sí, le voy a ejecutar, pero le voy a hacer con una de las funciones que nos dio en clases. Ya, a ver. Del cubo ya. A ver, hasta que Cecia grafique. Con el objetivo de dar la oportunidad, miren que yo les di oportunidad a toditos, ¿no? Y apenas son 9, 10 personas que han levantado la mano. Para la próxima clase, mis chicos, para el día lunes. Esta vez el día lunes vamos a tener clases para poder avanzar un poquito más. Y mis chicos, a ver, el día lunes ya debería estar evaluando parciales, no todavía. Para el día lunes, mis chicos, las personas que deseen, excepto los que ya participaron hoy, ya no, ¿sí? Van a investigar a sí mismo cómo funciona, en cambio, el método abierto, conocido como el método de Newton-Raphson, el método de la secante, ¿sí? Y vamos a añadirle un tercer método para los que deseen, ¿no? No es obligatorio. Ya se ejecutó, profe. Ya, dame un minutito nomás, mija. Esa canción. Están romantiquísimos. Es que los vecinos, profe. A ver, para el día lunes, vuelvo a insistir. Método, los que deseen, igual. Parte algebraica, parte de programación,
¿sí? Los métodos abiertos, el de Newton-Raphson, el método de la secante y el método de Müller, ¿sí? Entonces, pero esta vez, asimismo voy a ir interrumpiendo y ustedes, mis chicos, tienen que interrumpir y preguntar, porque si no, se asume que sí está entendido o la forma de resolver y el momento en que yo evalúe van a decirme, ¿y qué pasó? El día martes, si no estoy mal, martes 20, ¿verdad? El día martes 20 se va a evaluar el examen del segundo parcial. ¿Sí? En base a lo que hemos visto, el método de la falsa posición, el método de la bisección y los métodos que alcancemos a ver el día lunes. Entonces, allí el examen va a ser de manera virtual. Yo ya no me voy a complicar. Van a tener los ejercicios para resolver, pero ojo, el tiempo. Tomen en cuenta el tiempo y envíen lo que tengan. Porque si no, ¿se acuerdan? Había personas que se quedaron sin nota por no enviar el examen por la plataforma que deben enviar y en el tiempo que deben enviar. Entonces, mis chicos, el día lunes vamos a hacer puntos extra para las personas que deseen exponer el método de Newton-Raphson, el método de la secante y el método de Müller. Obviamente, la misma persona no va a exponer los tres métodos, ¿no? Sino escoge uno de esos y expone. Y el día martes evaluamos, ¿sí? Y la evaluación va a ir en torno al método algebraico, pero también se les va a evaluar la parte de programación. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer es de la siguiente forma. Posiblemente yo les dé un código y les pida que analicen qué es lo que está haciendo ese código. O posiblemente le pida que escriba, ¿sí? Un script, ¿sí? Para resolver tal cosa. O posiblemente les diga, escriba un código para controlar el número de interacciones con un método de parada tal. ¿Sí? Entonces, es así como voy a evaluar, mis chicos, esta parte de la materia. Sí, por eso ya les aviso. Ahora sí, Cecia. Ya se resolvió. A ver, ya se ejecutó. Tenemos una función x al cubo más 3x más 2. Sí. Ya, tenemos la gráfica. Veamos la gráfica. Me dice si se ve, profe, porque como No. le compartí solo la pestaña. No, creo que compartiste eso. Bueno, no importa. Ya. Allí se puede ver. Sí. No sé si le voy a pedir de favor a uno de los compañeros que aparentemente están en clases. Vamos a pedirle a Pablo. Pablo, mijo, ¿tienes el código del método de la bisección? Sí, profe. Ya. Vas a hacer lo siguiente, mijo. Ejecuta el código del método de la bisección con esta misma función, con los mismos intervalos, mijo. Ya, profe. Con el método de parada el mismo, ¿no? Donde calcula el n total, mijo. Si ustedes se fijan, aquí, mis chicos, la compañera dio un intervalo inicial entre 0.8 y 0.4 negativos los dos. ¿Sí? Y me dice que la raíz aproximada, ¿sí? Es de menos 0.6, ya redondeándole, ¿sí? Y se han ejecutado 6 interacciones. Ahora, veamos qué sucede con el método de la bisección. Pablo, ¿qué sucedió, mijo? Con los mismos datos. Ya, profe, ya estoy ingresando. O alguno de ustedes, chicos, que internamente tenga el código de la bisección abierto, ejecuten, por favor, y me cuentan qué resultado les dio. Profe, en clases hicimos esta. Ajá. Y sí salía lo mismo. Sale lo mismo, profe. Exacto. ¿Con 6 interacciones? Sí, 5.78. Ya. ¿Y la raíz aproximada?
Menos 0.5938. Ya, por ahí hay una variación en decimales, ¿no? Sí, profe. Ya, ahora, por favor, Cecia, mija, comparte la gráfica. Ya, profe. Voy a dejar de compartir y compartir otra vez. Vicky, Ya. Nayeli y Pablo, que ya no alcanzo a que participen en su totalidad, me envían por favor a mi WhatsApp la presentación que iban a realizar, ¿sí? Mejor dicho, todos me envían, chicos. Todos los que hoy expusieron me envían a mi WhatsApp la presentación. Ahí se puede ver, profe. Ya, ponle autoescala, mija. ¿Cómo? Para que se vea la gráfica original. Ya. ¿Cómo le hago eso? A ver, tienes, mija, en Tools, mírale Tools, o disminúyele el zoom, mija. Ya. Ahí está. Ya, a ver, si ustedes se fijan, esa es la gráfica original, ¿sí? Ahora sí, tiene una sola raíz. Acerquémonos, Cecia, al valor aproximado de la raíz original. Ya, acerquémonos más, mija. Un poquito más en ese punto justamente. Por aquí está, en Ya, 0,6. un poquito más, mija. Muévele un poquito más a la derecha incluso. Y profe. Ahí. Ya, un poquito más. Ahí ya cambia, se va más allá de 0,6. A ver, si ustedes se fijan, un poquito más acerca, solo en ese punto nomás de Machelle. ¿Cómo es Cecia? Y ya, profe, espérame un ratito. Solo en el punto de corte nomás, es eso, solo el punto de corte de... Un poquito más, mija. Ya, a ver, si ustedes se fijan allí, mis chicos, el valor aproximado de la raíz está alrededor del menos 0.595 y un poco más, si ustedes se fijan. Acércate un poquito más, Michelle. Ya. Si ustedes se fijan, exactamente sería menos 0.596, si ustedes se fijan. ¿Cuál es el método que más se aproximó? En el método de la bisección les dio de menos 0.593, me parece, si no estoy mal, Pablo. Sí, 5938. Ya, y en el método de la falsa posición, ¿cuánto les dio Cecia? Menos 0.592. 59.2 y algo más, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Cuál es el método más exacto, chicos, entre los dos? El de la bisección. El de la bisección se acerca un poquito más. Pablo, le probaste con los mismos valores, ¿verdad? Menos 0.8, menos 0.4. Sí, profe, pero también varía un poquito porque creo que utilicé con una tolerancia. Ya, la tolerancia, pero calculaste n, mijo. Yo también le usé una tolerancia, tal vez Sí, los profe. dos tengamos diferente porcentaje. A ver. ¿Qué tolerancia utilizaste, Cecia? 0.01. ¿Y Pablo? 0.03. Ya, cambiemos entonces. Si se dan cuenta, ¿qué puede causar una variación? Pongámosle el mismo valor de la tolerancia que está utilizando Cecia.
Que ya va, dígale. Pablo, ¿cuánto te dio, mijo? Se me ejecuta lo mismo, profe, 0,59 de 38. ¿Con la misma tolerancia que la compañera? Ajá. Sí. Ya, a ver, entonces, ¿qué quiere decir? Eso es garantizado, ¿no, mis chicos? Que el método de la bisección es más exacto, ¿sí? Es más aproximado a la raíz real que el método de la falsa posición. Por eso es que ustedes deben haber visto, en todas las consultas que ustedes hacen, deben haber visto, mis chicos, más se menciona el método de la bisección, más se utiliza el método de la bisección que el método de la falsa posición. ¿Por qué? Porque ofrece mayor proximidad y exactitud en el resultado, a diferencia del método de la falsa posición. Entonces, mis chicos, no sé si tienen alguna inquietud, los chicos que hoy no pudieron participar, pero sin embargo están en clases. No sé si tienen alguna inquietud sobre el método de la falsa posición. Ya dejo de compartir, profe. Bueno, Cecia, gracias. No se olviden, Pablo, Nayeli y Vicky, de todos más claro de enviar para poder considerarles en los extras. Preguntas, chicos. Ahora sí, bajen nomás la mano ya, chicos, los que participaron. Inge, una duda. Dime, Mariela. ¿Qué nomás tenemos que enviarle al WhatsApp? O sea, la presentación y también, en mi caso, el ejercicio. Claro, en tu caso le has hecho de esa forma, entonces al Teams mejor, chicos, porque si no en el WhatsApp a veces se me congestiona y no. Pónganle ahí como tema exposición, método, falsa posición y envíen todo el material que utilizaron. Ok. Ya. A ver, ahora sí, rapidito, mis chicos, quiero que levanten la mano las personas que desean el día lunes exponer el método de Newton-Raphson. A ver. Híjole. A ver, vamos a dejar que levanten la mano. Ya. Eso quiere decir que las personas que levantaron la mano, sí, posiblemente quieren exponer, ¿no? Entonces les voy a dar chance a todos los que levantaron la mano, sí, que son 10 personas, las que tienen levantadas las manos, hasta ahí nomás, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el orden en que están apareciendo, sí, que ya les voy a poner en la foto. Híjole, ya levantaron 2 más. A ver, me quedo con los... Vicky, Mariela, no. Wilson, no. Los que participaron ya no. Inge, una pregunta. Y yo como le compartí eso de la función, ¿sí puedo volver a participar? Es que el tuyo era, mija, por... esto era un punto extra, perdón, un extra que les ofrecí por la gráfica. Tú sí puedes, mija. Ya. Ya. A ver. Entonces me quedo con los 10 chicos que levantaron la mano. Vuelvo a insistir. Y vamos a hacer lo siguiente. Son 3 métodos abiertos que vamos a estudiar. El de la falsa posición, perdón, el de Newton-Raphson, el método de la secante y el método de Mullen. ¿Sí? Y obviamente tenemos que hacer ejercicios para que se puedan entender. Entonces, mis chicos, lo que van a hacer es Lisbeth Yupanqui, Eric Montalvo y Jefferson, ¿sí? Van a enfocarse, obviamente cada uno hace la preparación de su material, ¿no? Sino que los 3 van a analizar el método de Newton-Raphson, tanto algebraicamente, y también lo van a desarrollar, a pesar de que por ahí Jefferson ya lo tiene, ¿sí? Van a desarrollar y entender bien cómo programar ese método, ¿sí? Y hay detalles que ahí Jefferson se acuerda, que hay que instalar incluso para hacer el método de Newton-Raphson. Entonces, esos pequeños detalles asesore a los 3 compañeros, ¿sí? Para que a cualquiera de los 3 yo les pueda preguntar y no tengan inconvenientes. Es decir, entre los 3 se van a ayudar, pero
la exposición es de cada uno. ¿Sí, chicos? Listo, ingeniero. Sí, profe. Ya, estamos con el de Newton-Raphson. No dejen de levantar las manos porque ya varía y yo estoy visualizando según el listado que veo. Nayeli Flores, Homero y Milton, sí, en cambio van a preparar lo que es el método de la secante. Sí, chicos, de la misma forma. Algebraico y desarrollenlo en Octave. Ojo, ese código Octave también se puede ejecutar en MATLAB. Si lo quieren ejecutar en MATLAB, háganlo. Pero la gráfica, chicos, tanto de los 3 métodos que van a exponer el lunes, la gráfica van a utilizar el código que les envió Masherly. Sí, van a graficar de esa forma las funciones. Sí, Nayeli, Homero y Milton, el método de la secante, no se olviden. Alexandra, esta vez espero que no nos falle. Alexandra, Luis Torres y ya no hay más. 10 estaban, ya no hay más. Mashelly. A ver, Alexandra, Luis. Híjole. A ver, vamos a ponerle así. Mashelly. No, Alexandra, Luis y Robinson. ¿Sí? Van a preparar, en cambio, y vamos a incorporarle a ese grupo Mashelly. ¿Sí? Los 4 van a ayudarse. ¿Sí? Van a preparar lo que es el método de Müller. ¿Sí, mis chicos? Igual, algebraico y de programación. ¿Está claro? Entonces, si ustedes se fijan, para ayudar a optimizar el tiempo, esos grupos que acabo de hacer van a preparar toda la exposición, ¿sí? Como que fuera un trabajo en grupo prácticamente. Y a cualquiera de ustedes, yo les pregunto, si uno de ustedes no puede, el otro interviene, le ayuda. Y de esa forma nos ganamos ese valor extra que les estoy poniendo. ¿De acuerdo, mis chicos? Pero hacemos individual, cada uno su presentación. No, ya no, mijo. Háganle nomás como que fuera en grupo, mijo. Ah, ya. Sí, ya no. Háganle nomás en grupo porque hasta por el tiempo que a veces no alcanzamos. Profe, Entonces, dime, mija. una pregunta. Eso de la presentación le enviamos por interno, ¿verdad? Al Teams. Sí, ¿O le subimos Sí, al por Teams? interno porque me dicen que no les dejan enviar por el chat de la... Ya, profe. Teams. Ujú. Listo, mis chicos. Entonces ahora se van a ganar ese punto, ese valor extra en grupo. Pero la explicación tiene que ser paso a paso. Algebraica y de programación. Porque no se olvide que al siguiente día se les va a tomar una pequeña evaluación sobre esos métodos. Iván estaba alzando la mano hace un rato y se arrepintió. Ingeniera, tengo Dime, Jefferson. Tengo una petición. ¿Por qué a cada estudiante, no sé, tal vez o sea, se acuerda como cuando rendimos la prueba principal y de suspenso en el semestre pasado, de que a cada estudiante le dé una ecuación y un método, o así sea el mismo método para distintas ecuaciones? Así mismo va a ser. Tal vez para evitar alguna confusión, ¿no? Algún de plagio o algo por el estilo, para que no haya problemas en ese sentido. Así mismo va a ser, mijo. Así mismo va a ser. Ya no... Si ya las experiencias nos enseñan, diga Jefferson. Entonces, sí, efectivamente, así va a ser. Por eso es que tienen que repasar, mis chicos, muy bien, algebraicamente y de programación, todos los métodos abiertos y cerrados que estamos viendo. Y las exposiciones tienen que ser bastante claras, a pesar de que yo siempre voy a intervenir. Y si fuera necesario ese día lunes reforzar con una tutoría, no hay problema, hacemos la tutoría para resolver ejercicios dependiendo del método que no les haya quedado claro, pero el día martes se evalúa una función para cada uno y el método al azar.
el método que le toque, ese le toca resolver. Eso quiere decir que tienen que tener claro toditos los métodos. Y vuelvo a insistir, ya en esta ocasión, a los chicos que me enviaron fuera de hora y por el medio que no era, simplemente ya no les tomo en consideración y no se vayan a enojar. Son reglas, ¿no? Entonces, mis chicos, nos vemos el día lunes con ese material, ¿sí? Para que podamos exponer y de antemano, para todos, sí sería bueno que vengan revisando cada uno de estos métodos para que la explicación sea mejor, puedan entender mejor, sepan de qué se está hablando. Yo les sugiero que venga revisando, sí, ese material. De todos modos, yo ya les voy a subir material sobre estos métodos, Newton-Raphson, Secante y Müller, para que ustedes puedan leer también y no les quede, no estén en las nubes. Listo, guaguas. Entonces, les voy a poner un poco de ejercicios para que lo resuelvan a través del método de la disección y método de falsa posición. Y con eso repasamos para el examen. Listo, chicos, del que mucho se despide. Poca gana tiene de irse. Poca ganas tiene de irse, diga.